La palabra nos está mostrando en el capítulo 2. Esta noche vamos a avanzar en el capítulo 3 de Miqueas. La situación que describe el capítulo 2 describe la situación de pecado que existía y los abusos que existían en el pueblo de Israel. Pero el capítulo 3, que es semejante en alguna medida, el capítulo 2 estableció los hechos y ahora Dios hace responsable a la casa de Jacob por su rebelión y a la casa de Israel por su pecado. Recordemos que lo que nos dice Santiago, esencialmente que no podemos guardar el mandamiento de amar al Señor si no guardamos el más grande y el primero y gran mandamiento, que es ama al Señor. Esto lo vimos esta semana a propósito en el capítulo 12 de Marcos. Tuvimos la oportunidad de analizar en qué consistía. Ama a Dios con toda tu fuerza, perdón, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice la palabra, recordando la ley del Antiguo Testamento. Ahora en el capítulo tercero de Miqueas, el profeta levanta su acusación en contra de los príncipes de la casa de Jacob y de la casa de Israel. Esto del capítulo 3, versículo 1 al 5. Luego del capítulo 3, versículos 6 al 8, levanta una acusación en contra de los falsos profetas. Y del capítulo 3, del 9 al 12, levanta acusación en contra de de los jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel y sus sacerdotes, mostrándonos las diversas consecuencias de su obrar. Repetimos, en el capítulo 2 ha señalado los hechos, ahora levanta acusación identificando quiénes son los responsables. Y veremos esta noche, Dios mediante, el capítulo 3, versículo 1 al 5, que dice así: Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno, llamáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. ¿Me esperan un poquito, por favor? Eh, Entonces, dice el capítulo 3, 1, 5, repito: Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno, llamáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne sobre los huesos, y coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y le quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carne de olla, en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes se esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Aquí el profeta en forma directa expone y habla en contra de los responsables directos del pecado. Dirige su acción en forma precisa. Antes ha hablado de los pecados del pueblo en el capítulo 2, pero ahora dirige su mirada hacia los causantes de la desgracia que sobrevendrá sobre Judá, dirigiéndose primeramente a los príncipes de Jacob y a los jefes de la casa de Israel. El profeta hace un distingo entre príncipes de Jacob, que son los herederos legítimos del reino de David y de Judá, y jefes para referirse a aquellos reyes del norte, Israel, que se fueron sucediendo uno a otro sin una genealogía pura, eh, sino que muchas veces ascendieron al trono por medio de rebeliones y purgas internas. Entonces el distingo Jacob viene a representar a los príncipes, una dinastía pura, y el reino del norte, jefes de la casa de Israel. Esto es muy interesante también en considerar, lo veremos un poquito más adelante, porque el Señor Jesucristo
sus ascendientes son de la casa de David, del reino de David, de la casa de Judá. Es una genealogía pura de reyes. En cambio, la genealogía de los reyes del norte es una genealogía de hombres. Entonces es importante tenerlo presente del contexto de lo que el profeta también está mencionando. Pero en ambos casos, estos son aquellos que gobiernan e imparten la justicia sobre el pueblo y son responsables, inexcusables, de sus pecados, dado su conocimiento y responsabilidad, dado que se han entregado a sus malas obras, es decir, se han levantado contra Dios, contra la ley y sus profetas. Y el profeta da a conocer razones muy precisas. Recordemos que es Dios el que está hablando por el profeta, a través del profeta. Ellos son quienes saben lo que es justo, deberían de saberlo. Es decir, aquellos que conocen la palabra de Dios, conocen la voluntad de Dios, pero ellos han dejado de lado sus deberes de saber y aplicar la ley de Dios. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, te reprende el profeta. Debiendo amar lo bueno, la voluntad de Dios, su ley, ellos en cambio la aborrecen y aman la maldad. En otras palabras, están violentando el mandamiento de amor a Dios expresado en Deuteronomio 6, 24 a 25. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ellos, estos jefes, estos príncipes, son abusadores para con su pueblo, porque dice que les quita ahí su piel y su carne de sobre los huesos, es decir, le quitan todo, inclusive su vida y su carne. Y lo que se explica en el versículo siguiente, el versículo 3, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para caldero y como para carne de olla. Es tanto el abuso y el despropósito con que actúan que quitan a todo su pueblo, lo dejan sin vida y sin esperanza, llegando incluso a comer su carne, sacándoles la piel, quebrando sus huesos y los desmenuzan de tal manera que sirven para el caldero y la olla. Es decir, los tratan como verdaderos animales de matadero, sin ninguna misericordia. Solo se sirven de ellos para engrosarse, para alimentarse. En el tiempo de castigo, el versículo 4 se refiere: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Al tiempo del gran castigo, del horror antes anunciado, será tarde y de nada servirá clamar a Jehová, porque él no responderá, sino que pese a escucharlos, no se presentará frente a ellos ni les dejará que ellos se presenten frente a él sus holocaustos o sacrificios. Esconder el rostro significa que cuando llegue el futuro, en el futuro el castigo, la calamidad y destrucción que Dios ha preparado en contra de su pueblo, no podrá contar con él para socorrerlos, pese a que sí estará presente juzgando y aplicando el castigo. Y la razón de ello son sus malvadas obras en contra de Dios y su prójimo. No habrá ninguna razón para que Dios evite el castigo de muerte ya preparado por la maldad de sus príncipes de Jacob y los jefes de la casa de Israel. Es fuerte lo que está declarando en contra de los gobernantes, directamente los hace responsables. Pero no solamente están los gobernantes, sino que también hay otros, los profetas, y también hay palabras fuertes para ellos. Dios, a través del profeta Miqueas, pasa luego a hablar acerca de la relación o en relación a los falsos profetas. Y el discurso es dirigido en forma directa hacia ellos y los acusa de lo siguiente. Veamos lo que nos dice el capítulo 3, versículos 5 al 8, 5 al 7, perdón. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo, que claman paz cuando tienen algo que comer, y que al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Hay tres reclamos directos en contra de estos profetas abusadores. Hacen errar,
dan bendiciones cuando tienen beneficios y privilegios, y cuando no les dan que comer, declaran guerra. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Hay consecuencias. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Estos hombres hacen errar al pueblo del Señor, donde errar es pecar, debiendo entregar al mensaje de Dios, no lo hacen porque no pueden, ya que no son instrumentos de Dios, son instrumentos de maldad, son falsos y sus palabras son egoístas y humanas. Y sus dichas, favorablemente si los satisfacen, y de guerra o conflicto si no cumplen sus mezquinos intereses. Su profecía es falsa, sin luz ni vida. Habrá oscuridad en sus palabras y en la vida de estos falsos hombres. Y habrá terror en sus vidas y serán avergonzados por lo que dicen, ya que habrá confusión en sus adivinanzas. Dios cerrará sus bocas para que no mientan más, porque Dios no habla a través de ellos. La palabra adivinanza significa ah, eh, descubrir el futuro, pero es distinto a la profecía. La profecía, recordemos los primeros días que hablábamos, no es adivinanza, sino que es la boca de Dios hablando a través del hombre y tiene un cumplimiento. La adivinanza no lo es. Ellos adivinaban, inventaban, pero no hablaban con la palabra de Dios. El versículo 8 dirá, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Es aquí el profeta Miqueas el que está hablando. El clamor del profeta se levanta en este versículo nuevamente, reabre lo que le sucederá ante el obrar de Dios. Dios obrará en forma distinta frente a las palabras de estos falsos profetas. Esto lo vemos de la siguiente manera, ya que su confianza antes de todo en fortalezas y ciudades, ahora es en su relación con Dios. Se jactan de ella, pese a lo dañados que están por sus gravísimos pecados. Dios va destruyendo una a una sus fortalezas. El juicio y la condena de Dios ha llegado, y con fuerza, con poder, que nada ni nadie podrá detenerlo, porque es la condena a Jacob, su rebelión, e Israel, su pecado. Esta mención a Israel y a Jacob no es antojadiza ni repetitiva, pues el profeta ya antes nos ha hablado sobre Samaria y Jerusalén. El dualismo que se hace patente en estas palabras, ya que el juicio de Dios es en contra de ambos reinos, Samaria y Jerusalén. Isaías, en un texto paralelo, nos dirá que el Señor los cegará y consumirá más y más en su maldad, y ya ni aun siquiera serán capaces de abrir el libro, ya que no hay mirada espiritual. Isaías 29, del 9 al 12 dice, deteneos, maravillaos, ofuscados y cegados, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si vieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Estas palabras claramente nos recuerdan lo expresado en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, 3 y siguiente. Nadie es digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Solo el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, Jesucristo. Interesante la profecía, no solamente la profecía de Miqueas, queda restringida a lo que va a suceder en los reinos, sino que también es una advertencia para la iglesia. Es un tiempo en el cual la iglesia debe aprender también a leer la profecía, no en el sentido que no se haya cumplido nuestro Señor Jesucristo, sino que también hay una profesión apocalíptica en lo que se refiere a Miqueas.
Veamos ahora otras acusaciones y condena a los jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. La misma fórmula dual de Jacob e Israel, para hablarnos antes de los príncipes y jefes, luego los falsos profetas, ahora hablará de los jefes o capitanes de ambos reinos, es decir, soldados. El soldado tiene el deber de cuidar y de proteger la ciudad, el reino, mas ahora también hay quejas de Dios en contra de ellos. Versículos 9 al 12. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís el derecho, que edificáis a Sión con sangre y Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Esto mismo que acabamos de leer ocurre con el hombre natural sin Cristo. Él piensa de esta manera, confía en sus manos, confía en sus obras sin considerar la voluntad de Dios. Y el relato ah, profético nos indica que este fue un tiempo oscuro de gobierno y autodestrucción. Abominan el juicio, pervierten el derecho, hay asesinato, injusticia, cohecho, soborno, injusticia, tiranía, orgullo, arrogancia, traición, soberbia, y había infidelidad del pueblo a su Señor. Considerando las circunstancias que vivía la nación, el profeta observó y denunció intensamente los pecados de Judá y los expuso como por mandato de Dios para mostrar que Dios está obrando. Él está levantando a los babilónicos como instrumento de castigo en contra de Judá. Dios usará una nación vil y malvada para juzgar a su propio pueblo. Aunque Dios no nos da la respuesta a este dilema, Jehová recuerda la infidelidad del pueblo y de sus autoridades hacia Dios y el dolor por el pecado. Es una referencia a Deuteronomio 28, versículos 49 al 53, recordando que la desobediencia trae graves consecuencias. Versículo 49 de Deuteronomio 28. Jehová traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de la tierra, que vuele como águila, gente cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni las crías de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Y te pondrá cerco en todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y escastillados, en que tú confías, en donde tu tierra te cercará, pues, en todas tus ciudades y en toda tu tierra que Jehová tu Dios te habrá dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el cerco y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Conclusiones. Están mencionadas al capítulo 3, versículo 12, diciendo lo siguiente. En el versículo 12, Dios hace responsable a los príncipes, a los jefes, a los falsos profetas y capitanes de la destrucción que vendrá. Lo hace con una conclusión a la que se llega después de analizar los hechos, circunstancias y obras de los responsables. La ciudad de Jerusalén será arada, es decir, será removida de la tierra. Serán surcos donde habían sido destruidos sus muros, fortalezas, puertas, templos, palacios y casas. De ellos solo quedarán ruinas totalmente destruidos y solo quedarán restos del imponente templo y palacios. Y ahora serán destruidos completamente debido a la destrucción y al fuego del invasor y a sus manos. Al referirse a la palabra a la cumbre de bosques, es decir, un monte sin construcciones, sin trabajo, lleno de arbustos y animales, demostrando no solo la altitud, sino el resultado de la podredumbre moral y espiritual de Jerusalén, para que todos fueran testigos del castigo. El obrar de Dios, el castigo anunciado, no es antojadizo. Dios, al exponer los hechos, circunstancias y responsables, da plena validez a su condena. Él ya ha establecido responsables
identificables de la destrucción y calamidad que sobrevendrá, que no es culpa de Dios, sino del pecado del hombre. Por tanto, a causa de vosotros Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Estas palabras son reafirmadas en Isaías 32, versículos 13 al 14. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aun sobre todas las casas que haya alegría en la ciudad de alegría, porque todos los palacios serán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majadas. Y es fuerte, ¿eh? En resumen, amados hermanos, se nos está mostrando a través de este capítulo tercero los responsables de de la destrucción, los responsables del pecado. El pecado tiene responsables y Dios se encarga de mostrar y de revelar quiénes son. Para la iglesia, para nosotros también es un tiempo de gran reflexión de los líderes de la iglesia, de los padres con respecto a los hijos, de los pastores, de los presbíteros, de todos los que el Señor ha dado dones para el cuidado de la iglesia, debe haber gran responsabilidad. No es cosa pequeña, no es cosa menor enfrentarse al Dios Todopoderoso. Por eso debemos nosotros ser muy responsables con lo que Dios y la tarea que el Señor nos ha dado. No sé si hay alguna pregunta, amados hermanos. Parece que no, no hay ninguna. Amados hermanos, aquí nos está mostrando el profeta Miqueas también las palabras y reafirmo lo que dice Isaías. Recordemos que Isaías y Miqueas comparten muchos textos que son similares y viene a ser una enseñanza complementaria del uno con respecto al otro y aclaratoria. Por eso nosotros, y para nosotros, en este tiempo también, recordemos lo que el día domingo vimos con respecto a Marcos, el Señor también son temas transversales, no son temas aislados, como a veces las personas piensan. También la palabra nos muestra que el Antiguo Testamento es vigente para el cristiano, para el creyente, para el Hijo de Dios. No existe un Nuevo Testamento que derogue al anterior, sino, dice el Señor Jesús, que le ha venido para cumplir. Mis amados hermanos, yo tengo que ir a buscar ahora a mi señora, acompañarla allá a la clínica. La próxima semana, ya que no hay preguntas, quería que viéramos el capítulo cuarto del libro de Miqueas, que es muy hermoso, que nos va a hablar ahora sobre el reino de Dios, la visión del profeta referida al reino de Dios. Los invito a que tengamos un momento de oración. Padre bueno, ser amado, damos gracias al Señor por esta noche, gracias al Señor por este tiempo que usted nos ha dado, gracias al Señor por la palabra recibida, por la responsabilidad que usted nos da, Señor, y nos muestra que tenemos que ser responsables en sus cosas, Señor amado. Yo le pido por mis hermanas, Señor, por mis hermanos, Señor, por la iglesia toda, Señor, para que le sirvamos, Señor, como usted lo merece. Gracias, Señor, por darnos su palabra, para meditar, para estudiarla y para conocer su santa voluntad, Señor. Gracias, Señor bueno. Y pido ahora, Señor, al concluir, que usted cuide, Señor, los hogares de mis hermanos en esta noche fría, Señor, que Señor, sean cubiertas sus necesidades. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.